todos los asesinatos, los más difíciles de comprender, son los que provienen de una mente trastornada. La gente creyó que era una broma del día de Halloween. Una joven descarga una balacera dentro de un centro comercial en un ataque de furia. Se había estado preparando para esto por mucho tiempo. Una enfermera hace lo impensable. Mata a sus pacientes. Creo que padecía trastornos psicológicos muy arraigados en su mente. Una madre, llevada por la desesperación, asesina a sus propios hijos. Los iba a inyectar con cloruro de potasio que detiene el corazón. No estaba en lo correcto, pero así es como ella pensaba. Cuando la mente falla en una mujer asesina, solo sigue la tragedia. Todo el poder mortal de una mente retorcida se evidencia el miércoles 30 de octubre de 1985. En la víspera de Halloween en las afueras de Filadelfia, en el centro comercial de Springfield. Al principio la gente no sabía qué sucedía. Era la víspera de Halloween. La noche de travesuras, así que mucha gente creyó que era una broma del día de Halloween. Alguien disfrazado que estaba fingiendo ser un asesino. Pero Sylvia Sigrist, de 25 años, no está fingiendo. Está fuera de sí. Este es el tipo de crimen que conmueve a la gente porque toca sus miedos. ¿Podría algo así sucederme a mí estando de compras? Este crimen se destacó porque ocurrió en un lugar público y la autora fue una mujer. El periodista Reed Cannelly y el reportero Russell Eschleman del Philadelphia Inquirer analizaron los 4 minutos mortales en los que una desquiciada tiradora irrumpió en el centro comercial de Springfield. Lo que ocurrió ese día fue muy extraño. Al principio todo era confusión, luego caos. Una mujer, vestida con ropa militar, sale de su auto con un rifle y comienza a dispararle a la gente. La primera vez que disparó contra una persona, erró. Inmediatamente después del muchacho, le disparó a una mujer que estaba junto a un cajero automático. También erró. Sylvia dispara un rifle calibre 22 desde la altura de su cadera. Primero, los testigos creyeron que se trataba de un hombre, por la ropa que vestía en ese momento. Ni siquiera estaba apuntando en el momento que encontró a su primera víctima. Un niño de 2 años, Receive Cosman, recibe un disparo en el pecho. Un proyectil calibre 22 en el cuerpo de un niño puede ser algo devastador, especialmente en el corazón o los pulmones. Inmediatamente los perfora y causa una hemorragia interna masiva. Receive moriría más tarde. En ese momento mis hijos eran pequeños y cuando recuerdo el episodio pienso, podríamos haber sido nosotros. Creo que es allí donde te conmueve. Una vez que ingresó causó más caos. Simplemente entró disparando indiscriminadamente. La gente se escondía detrás de la ropa o se dirigía a la parte trasera de la tienda. La tiradora continuó disparando y le dio a otras 7 personas. Mientras que el horror continúa, los dueños de la tienda se dan cuenta de que la mujer no es una extraña. Hay testigos que la vieron días antes de los disparos en el centro comercial. Marchaba de un lado a otro frente a las tiendas y frente a las puertas. Iba al centro comercial de Springfield, a las tiendas, y comenzaba a quejarse
frente a los clientes de cómo los colores brillantes de toda esa ropa la molestaban. Era un personaje extraño que, por lo que creo, ya había asustado a los compradores en ocasiones anteriores. Quienes conocían a Sylvia Sigrist sabían de su obsesión por lo militar. Muchos incluso sospechaban que tuviera algún trastorno mental, algo que el ejército ya había descubierto. Había sido desafectada del ejército ese año. Se había enlistado y aparentemente el ejército reconoció que no se encontraba psíquicamente apta y la despidió. Al parecer ya había sido expulsada de varios centros comerciales y otras tiendas por su comportamiento. Murmuraba y decía obscenidades todo el tiempo. Para aquellos que estudian la mente, la patología de Sylvia es muy conocida. La esquizofrenia es un trastorno mental realmente muy grave, que se caracteriza porque el paciente no puede percibir la realidad correctamente como en verdad es. Cuando un esquizofrénico habla para sí, en realidad le está respondiendo a las voces en su cabeza, las cuales no son amables. No dicen, qué bien te ves hoy. Suelen decir, eres una mala persona y si no asesinas a tu vecino irás al infierno. A Sylvia le habían diagnosticado esquizofrenia 10 años atrás. Sylvia. Tenía episodios de delirio, pero en general se negaba a tomar la medicación que la mantendría estable. Sylvia. A pesar de sus esfuerzos, su madre no lograba que tomara la medicación. Parte de sus delirios incluían el poder militar y el control sobre otras personas. Se imaginaba hiriendo a otros más que otros hiriéndola a ella. Si revisamos su historia, creo que podríamos haber previsto que cometería algún acto de violencia. El momento había llegado conforme se acercaba Halloween. Se había estado preparando para esto por mucho tiempo. Mucha gente padece esquizofrenia, pero no todos se dedican a asesinar gente. ¿Qué fue lo que motivó inicialmente a Sylvia y qué podría detenerla? En el centro comercial de Springfield, cerca de Filadelfia, una esquizofrénica ya diagnosticada y fanática de lo militar salió a disparar a los clientes al azar con un rifle calibre 22. Creemos que no buscaba ninguna característica en especial para decidir a quién iba a dispararle y a quién no. Solo disparaba. Sylvia Sigrist, de 25 años, parece estar delirando. Murmura. Probablemente respondiendo a las voces en su cabeza. Disparaba indiscriminadamente, disparaba en general desde la altura de su cadera, no apuntaba con el rifle directamente. Su próxima víctima es Ernest Stroud, una persona de la tercera edad. Recibió 3 disparos, por lo que moriría en el hospital. No creo que estuviera eligiendo gente mayor o algo así en ese momento. Creo que recibieron disparos quienes se interpusieron en su camino. Por un lado, Sylvia está fuera de sí, pero por otro lado tiene el control absoluto. Está en una misión. Mientras mata a su próxima víctima, Augusto Ferrara, de 64 años, todos se preguntan, ¿qué es lo que quiere? La respuesta llegará únicamente cuando cesen los disparos. Sylvia padecía un tipo de esquizofrenia denominado esquizofrenia paranoide. Lo que sucede en la esquizofrenia paranoide
es que los delirios se centran en la idea de que al enfermo lo persiguen, de que todos están en su contra. Sylvia había estado entrando y saliendo de instituciones mentales por años y temía que su madre quisiera internarla de nuevo. Además, sigue negándose a tomar la medicación. Suelen desconfiar de la medicación y de cualquiera que intente obligarlos a tomarla. Temía que la medicación le estuviera haciendo daño y de que su familia quisiera dañarla y buscara internarla nuevamente en un hospital. El violento delirio en el que Sylvia se encontraba tenía un motivo. Era su manera de acceder a una mejor vida en prisión. Decidió, aunque ignoramos la causa, que el psiquiátrico era peor que la prisión. En su afectado estado mental, tenía que hacer algo para ir presa y así no ir a la institución mental. Lo que finalmente detuvo a Sylvia fue un extraordinario incidente. Sean LaForge, un estudiante de 24 años, la confundió con una bromista. Lo estaba enfadando mucho. Escogiste la persona equivocada para jugar. Simplemente caminó hasta ella, tomó su arma y le dijo: escogiste a la persona equivocada para jugar. Solo después se dio cuenta de que lo que sucedía era real. Alguien estaba disparando con balas de verdad. Sean fue un héroe accidental, pero su intervención fue suficiente para interrumpir el delirio de Sylvia. Probablemente fuera el primer momento de lucidez que tuvo en mucho tiempo. Esas palabras le hicieron volver a la realidad, aunque fuese solo momentáneamente. En ese momento ella bajó el arma y se detuvo. Sylvia Sigrist es declarada culpable, aunque insana, de 3 homicidios y 7 intentos de homicidio. Debe cumplir 3 cadenas perpetuas. No será liberada. En Pensilvania es muy difícil que los condenados por homicidio salgan en libertad en cualquier situación. No pude evitar sentir algo de pena. Tenía un tío que padecía esquizofrenia y paranoia. Creí poder entender cómo su mente perturbada causaba las acciones que cometió, aunque no la excusa del hecho. Sufrió gran remordimiento por lo que hizo. Incluso quizás lo siga teniendo. Su enfermedad se llevó 3 vidas y arruinó muchas otras. A pesar de sus antecedentes de demencia, Sylvia tuvo la libertad de comprar un arma. Sylvia Sigrist pudo comprar un arma. Cuando le preguntaron si tenía antecedentes de alguna enfermedad mental, simplemente completó no en el formulario. Ella pudo comprar un rifle calibre 22 semiautomático por $104, sin ningún tipo de problema. Incluso Sylvia criticó la libertad con la que pudo comprar el arma. Desde la prisión, escribió cartas a líderes políticos, a senadores. En ese momento el presidente era Clinton. Ella les relataba todo lo que había hecho y decía: no deberían haberme permitido comprar el arma. La locura criminal desestabiliza todas nuestras creencias sobre la naturaleza y el comportamiento humanos. Incluso desafía nuestros instintos más básicos, como sucedió una noche en Sherwood, Arkansas. Christina Riggs está acostando a sus 2 hijos, Shelby, de 2 años, y Justin, de 5 años de edad.
Pero esta tierna escena no es lo que parece. Es un crimen que conmoverá a todo el país. Para todos fue algo horrible, impensable. Una madre siempre quiere proteger a sus hijos, cuidar a sus hijos. Es quizás uno de los casos más trágicos en los que tuve que trabajar, porque fue un asesinato que no tenía por qué suceder. Cristina, una madre soltera de solo 26 años, está a punto de hacer lo impensable. Acabar con sus propios hijos. 2 niños inocentes que le confiaron a su madre sus vidas. Algo se quebró en la mente de Cristina y la llevó a romper con uno de nuestros tabúes más fuertes. Se supone que una madre debe proteger a sus hijos, y ella no lo hizo. No tiene sentido. El abogado defensor Sean Wesley Hall tendrá que desentrañar el sentido de este terrible doble homicidio. 2 niños indefensos que ignoraban lo que les esperaba. La noche en que su madre tomó las vidas de sus hijos quedó grabada en las mentes de quienes se involucraron en el caso. Lo que hizo que las muertes se volvieran más horribles es que el plan falló. Los iba a inyectar con cloruro de potasio que detiene el corazón. Lo que desconocía es que debe administrarse en forma diluida por vía intravenosa. De otra forma quema la piel y destruye la vena en el proceso y no llega a ninguna parte. La reportera Kathy Fry cubrió el caso para el Arkansas Democrat Gazette. La fiscalía se apoyó en que ella no solo transgredió, sino que no cumplió con el rol que debía cumplir en sus vidas. Cristina ha sedado a sus hijos, pero nada detendrá el dolor. Mientras que el cloruro de potasio sin diluir viaja por las venas camino al corazón, destruye y quema los revestimientos de los vasos sanguíneos. Debe haber querido imitar los fármacos que se utilizan para la inyección letal. Sin embargo, no tenía el conocimiento suficiente y terminó causándoles un terrible dolor a sus hijos. ¿Pero qué llevó a Cristina a esa fatídica noche de 1997? Según sus propias palabras, Cristina había tenido una vida llena de problemas. Cuando era muy pequeña, fue separada de sus hermanos y criada sola por su madre. En su diario, Cristina escribía sobre el abuso sexual que sufría a manos de un vecino y de un miembro de la familia. Ya a los 13 años estaba muy deprimida y subió mucho de peso. En parte se debe a una barrera psicológica hacia el atacante. Si yo no soy una mujer atractiva, nadie querrá tocarme, y eso es lo que quiero. Pondré esta coraza para protegerme y no volveré a confiar en la persona equivocada. Nadie podrá herirme otra vez. El abuso que Cristina sufrió tuvo otra consecuencia perturbadora. En los últimos años de su adolescencia, cuando llegó el momento de encontrar el amor, se volcó a lo único que conocía: el sexo. No es algo inusual en mujeres que fueron abusadas de pequeñas. Eso es lo que el abusador les enseñó. Y no es una buena base para una relación a largo plazo y para formar una familia. A los 20, Cristina quedó embarazada de su hijo Justin. Pero al igual que otros amantes que había tenido, el padre huyó. Luego llegó la oportunidad de casarse y ser feliz. Estaba embarazada cuando se casó con Sean Riggs, pero en su noche de bodas hubo otro golpe. Perdió a su bebé. Un año más tarde, una nueva esperanza llegó: Shelby, su hija.
Pero el matrimonio no prosperó y Cristina se quedó sola otra vez. Ahora, como madre soltera. Cada tragedia penetraba más hondo en su mente, sumándose a todo el dolor que había padecido. Tenía un primo que se había suicidado. Su propia madre trató de suicidarse cuando Cristina era un bebé. Y también tenía una abuela que fue internada en una institución mental. Pero el pasado familiar de Cristina está a punto de ser eclipsado por un crimen que pondrá a todo Arkansas en su contra. En Sherwood, Arkansas, Cristina Riggs ha sedado a sus 2 hijos, Shelby y Justin. Para matarlos, está preparando una inyección de cloruro de potasio tóxico, utilizado en las ejecuciones en prisión. Generalmente, cuando las madres asesinan a sus hijos, no los envenenan, aunque no creo que ella haya pensado en envenenarlos, sino en proporcionarles una muerte rápida y sin dolor. Justin, de 5 años, agoniza debido a que su madre calculó erróneamente la concentración. El cloruro de potasio sin diluir está destruyendo las venas de su hijo. En pánico, Cristina le aplica otra inyección, esta vez de morfina, con la esperanza de que aliviaría el dolor. A menos que la morfina se inyecte de forma intravenosa, esta puede tardar mucho tiempo en actuar. Pero sospecho que a juzgar por el dolor que estaba sufriendo y la forma en que se retorcía, fue imposible que consiguiera inyectar la aguja. La escena es inconcebible para aquellos que conocen a Cristina como una madre amorosa y una enfermera profesional. Chrissy siempre ayudaba a alguien. Era enfermera. Siempre estaba ayudando a alguien. Elizabeth Nottingham conoció a Cristina desde 2 perspectivas diferentes, como hermana y como su abogada. Por lo que también necesitaba saber qué llevó a su hermana a cometer filicidio, el asesinato de sus propios hijos. Casi esperaba encontrar que no fuera buena madre. Así podría enojarme con ella. Revisé la casa minuciosamente. Los medicamentos estaban fuera del alcance de los niños. La comida en el refrigerador. Incluso había fotos de los padres de los niños en sus habitaciones. Era una excelente madre. Cristina era muy dedicada y trabajaba horas extra en el hospital Sherwood Heart para mantener a sus hijos. Criarlos con un trabajo de tiempo completo ya era lo suficientemente difícil, pero su larga sucesión de infortunios continuó. Después de su divorcio, Cristina comenzó otra relación que resultó un desastre. Este hombre le rompió el corazón y también la dejó en la calle. Es decir, una cosa es que terminen contigo, pero otra es que además de eso se lleven todo tu dinero. Sin un centavo y sin saber cómo pagar las cuentas del hogar, Cristina se sumerge en la depresión. Le dijo a uno de los doctores que creía estar deprimida y le recetó Prozac. Se encontraba en ese estado desde hacía tiempo. No queda claro si Cristina seguía tomando la medicación al momento de los asesinatos. Si alguien que utiliza Prozac interrumpe el tratamiento, pueden aparecer fuertes cambios de humor, nerviosismo, irritabilidad y algunas veces depresión recurrente. Llegó a la combinación perfecta de problemas. Estaba deprimida, había sufrido todos esos fracasos. Todos podemos tener días horribles y malos. De hecho, el título de la canción que estaba en su reproductor de música era Días lluviosos y lunes. A los 26 años, Cristina Riggs, completamente sobrecargada de problemas, se quiebra. Su plan para envenenar a sus hijos ha fallado.
Así que decide asfixiarlos. Cuando alguien asfixia a otra persona, en general utiliza algo suave para cubrir la cara, como una almohada o una manta. La persona muere como consecuencia de la falta de oxígeno o asfixia, y esto causa daño cerebral. El cerebro se inflama, comprime las estructuras vitales de la base del cráneo y se produce la muerte. Era algo en lo que la gente no quería pensar. Una madre capaz de tomar una almohada y asfixiar a sus hijos. No creo que la gente quisiera o estuviera lista para saber por qué lo hizo. La joven madre tiende los cuerpos de sus hijos cuidadosamente sobre su cama y luego intenta quitarse la vida. Tomó 28 antidepresivos. Era todo lo que quedaba en la botella. Trató de inyectarse cloruro de potasio en el brazo, lo que le produjo una herida y reventó una vena. Lejos de ser una madre calculadora, Cristina había tratado de suicidarse, pero no podía soportar la idea de dejar a sus hijos solos. Inicialmente sus hijos no estaban incluidos en el suicidio, pero 2 días antes de lo que hizo, decidió llevarlos con ella, no dejarlos. Si dejaba a sus hijos solos, ella temía que los separaran, que los llevaran con sus padres y nunca se volvieran a ver. Creo que ella pensó que no había otra salida y que nadie más podría cuidar de sus hijos, que estarían mejor con ella. En su mente, ella los estaba salvando de un futuro de tristeza. ¿Cristina? Pero la tragedia ¡Cristina! no terminaría esa noche para Cristina. 19 horas después de lo ocurrido, su madre la encuentra y ella apenas estaba con vida. Cristina sobrevive a su intento de suicidio y enfrenta el repudio de la comunidad. Como sobrevivió, es odiada por todos. Si hubiese muerto, nadie se hubiese molestado en averiguar qué sucedió. Solo hubiera sido algo horrible que pasó por quién sabe qué razón. Solo espero que todo su sufrimiento y el de la familia sirva para informar a la gente de las causas de lo que sucedió, para que puedan identificar los síntomas, identificar las situaciones e intervenir por alguien más. Cristina está acusada de 2 homicidios en primer grado, lo que representa la pena de muerte en Arkansas. Tratamos de demostrar que estaba actuando bajo emoción violenta, para que no se le aplique la pena de muerte o que se la halle culpable de homicidio en segundo grado. Pero durante el juicio, muchos ignoraron el estado mental de Cristina. Creyeron que era un acto cruel y egoísta para liberarse de la carga de la maternidad. Creo que lo que más impresionó a la gente fue el testimonio de los médicos. Dijeron que puede tomar de 3 a 6 minutos asfixiar a una persona. Eso fue lo que más los horrorizó. Solo querían que fuese una mala persona. Era más fácil así. Un jurado encuentra a Cristina Riggs culpable. La condenan a pena de muerte por inyección letal, lo mismo que ella había tratado de hacer para suicidarse. Finalmente, volvería a lo que ella intentó hacer esa noche. El cloruro de potasio sería lo que acabaría con ella. Fue una cruel ironía que terminaran con lo que ella había comenzado, casi de la misma forma, excepto que ahora estaría atada a una cama.
El instinto de protección de una mujer es uno de los sentimientos más poderosos que conocemos. Pero para una mente trastornada llena de depresión y desprecio por sí misma como la de Cristina, ese poder puede volverse mortal. Esta mujer padecía una profunda y gran depresión y no quería dejar a sus hijos en un mundo cruel y hostil para que vivieran una vida como la de ella. De esa manera pensaba. No estaba en lo correcto, pero eso es lo que ella creía. Cuando las reglas lógicas del pensamiento no pueden seguirse, cuando los valores humanos quedan distorsionados por la locura, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y las víctimas pueden ser los inocentes y los indefensos, como sucedió en una pequeña residencia para la tercera edad en el estado de Florida. Son las 3 a.m. en St. Petersburg, durante lo que las enfermeras llaman el turno nocturno. Pero ese invierno de 1984, para algunos pacientes, la noche se extendería para siempre. En una residencia con 50 camas, 12 pacientes mueren en 13 días. ¡Wow! Dios, ¿qué está pasando aquí? La primera víctima, un anciano que vería acortados sus últimos días. Su asesina era la misma persona a cargo de su cuidado, la enfermera Bobby Sue Dudley. Si no hubiese sido tan prolífica en un periodo tan corto, quizás hubiera pasado desapercibida por muchos meses o tal vez muchos años. La especialista en psicología criminal Candice DeLong ha estudiado el comportamiento de criminales como Bobby Sue. A este tipo de asesinos los llamamos ángeles de la muerte o de la compasión. En general son enfermeras que matan a sus pacientes. Pero de todos los ángeles, pocos son tan rápidos y mortales como Bobby Sue. Tener 12 víctimas de asesinato en 13 días a manos de la misma persona en la misma institución es terrible. Esto muestra su intensa compulsión y el efecto que cada muerte tenía en ella. Doctor Bruce, teléfono, por favor. Doctor Bruce, teléfono. Honestamente creo que Bobby Sue padecía trastornos psicológicos que estaban muy arraigados en su mente y que emergieron cuando la investigación comenzó. Este caso requeriría que el fiscal del estado de Florida, Bruce Bartlett, recorriera la mente trastornada de Bobby Sue para llegar al mundo de un asesino serial. Estaba desesperada por atención y llegaba incluso a mutilarse a sí misma cuando era necesario para atraer la atención que deseaba. La investigación demostró que antes de comenzar a atacar pacientes, Bobby Sue se atacaba a ella misma. El síndrome de Munchausen es un trastorno en el cual la persona se enferma o enferma a otras personas para llamar la atención de los demás. Los investigadores descubrirían una larga historia de autoagresión. Creo que sería correcto decir que padecía el síndrome de Munchausen. A Bobby Sue tuvieron que extirparle los ovarios. Padeció tumores en el estómago, un brazo roto que no sanaba, una histerectomía, problemas de vesícula, úlceras y neumonía. Cada enfermedad atraía la tan deseada atención. Esto no luce nada bien. Entre sus cirugías se acrecentaba su debilidad. El síndrome de Munchausen es un trastorno construido. Hay hechos que pueden suceder durante la vida de un niño o un adulto que terminan empujándolos a buscar esa atención que tanto desean, incluso hiriéndose a sí mismos.
Es probable que la mente de Bobby Sue se haya distorsionado de pequeña. 4 de sus hermanos padecían de distrofia muscular, lo que requería constantes cuidados y atención de sus padres. Si un niño crece en una familia donde muchos de sus hermanos están enfermos y se llevan toda la atención de sus padres, el niño sano quedará apartado, quedará atrás. Mamá, me siento mal. Bien, yo la llevaré. Bien. Es posible que desde pequeña haya aprendido que la forma de obtener amor y cuidados era enfermarse. Toda la vida de Bobby Sue giraba alrededor de las enfermedades. Llenó toda su niñez, le proporcionó atención y finalmente la llevó a convertirse en enfermera. Al crecer, se dio cuenta del poder que ejercía su madre cuando cuidaba a sus hermanos y quería eso. Ella quería ser amada, necesitada y admirada. Y si podía conseguirlo, siendo enfermera, mucho mejor. Pero en cierto momento, su deseo de atención dejó de expresarse haciéndose daño a sí misma. Ahora, deseaba dañar a otros. En St. Petersburg, Florida, 1984, una escena aterradora emerge conforme la policía investiga una seguidilla de muertes en la institución de la tercera edad North Horizon Health Center. Tenían muchas muertes y era bastante inusual para esa institución en particular. Lo que sucedió es que hubo muchas muertes en un periodo corto. Los detectives Tom Rossi y Robert Engelke pronto hallarían un punto en común entre las 12 muertes inexplicables en solo 13 días. Algunas muertes, varias de ellas, ocurrían cuando Bobby Sue estaba de turno. La sospechosa, la enfermera Bobby Sue Dudley, tiene una larga historia de autoagresión para llamar la atención. Tiene que ser algo más de lo que podemos ver en la superficie. Otro problema para los investigadores es que Bobby Sue, de algún modo, pudo matricularse como enfermera, a pesar de sus serios antecedentes psiquiátricos. Se recibió de enfermera en 1975. Ha pasado por muchas instituciones en Illinois por mucho más de 10 años antes de venir a Florida. La evidencia circunstancial implica a Bobby Sue, pero las víctimas no muestran ningún signo manifiesto de agresión. Son solo sospechas. Uno tiene la intuición, pero no se puede culpar a alguien simplemente por una sensación. Uno debe tener todas las pruebas necesarias. Unidad 14 despejada. Los investigadores comienzan a exhumar los cuerpos de las víctimas de Bobby Sue. Esperan que los cuerpos hablen por sí solos. Uno de los cuerpos tenía varias marcas de inyecciones. Y también parecía haber rastros de zinc o algo muy similar que podría indicar el uso posible de insulina. La insulina se utiliza para evitar que los pacientes diabéticos padezcan hipoglucemia y se guarda bajo llave en el armario de la institución. Durante los turnos nocturnos, solo Bobby Sue tenía la llave. A la sobredosis de insulina también se la conoce como shock de insulina. Causa diversos síntomas y todos pueden ser mortales. Si a alguien se le suministra una sobredosis de insulina, sus niveles de azúcar en sangre caen rápidamente. La persona pierde la conciencia. Y si la persona recibe pronto una dosis de azúcar, el cuadro puede volverse irreversible. Hay daño cerebral y se produce la muerte. Muchos de los cadáveres de las víctimas de Bobby Sue fueron reveladores. Pero el más útil fue el cuerpo de la única sobreviviente, Anna Larson, de 94 años. A pesar de encontrarse en coma, su examen sanguíneo muestra la presencia de insulina. Anna Larson fue enviada al hospital por un shock insulínico según su diagnóstico.
no es diabética, así que fue muy extraño. Era evidente que alguien le había inyectado la insulina. Y cuando buscamos en los registros del personal para averiguar quién estaba allí, su nombre nos llamó la atención. Luego de examinar miles de registros en instituciones de ese tipo y exhumar 9 cadáveres, los fiscales estaban listos para acusar a Bobby Sue Dudley. Esta tarea llevó más de 1 año y medio. Bobby Sue Dudley no fue muy afortunada cuando asignaron a los detectives Engelke y Rossi para investigar el caso. Fueron muy tenaces. Algunos decían que nunca podríamos probar todos los homicidios y, de hacerlo, nunca conseguiríamos una condena. Pero lo logramos y ella fue condenada. Bobby Sue recibió 65 años de prisión después de una declaración de culpabilidad pactada de homicidio en 2º grado. No era lo que pretendían los fiscales, pero la encerró por el resto de su vida. Y eso era lo que los investigadores querían, porque la evidencia sugería que podría haber más víctimas en el pasado de Bobby Sue. Todos sospechaban que hubo más víctimas en su pasado que las del último acontecimiento. Seguramente venía manteniendo este comportamiento por algunos años. Tuvo muchas otras oportunidades en diversas instituciones. Sospechábamos de que estuviera involucrada en más crímenes de los que pudimos probar. Bobby Sue había pasado su vida enfermándose y autoagrediéndose para obtener la atención que nunca recibió de niña. En algún momento, su comportamiento cambió y comenzó a agredir a otros. La mejor explicación es que Bobby Sue asesinaba a quienes cuidaba porque ella sufría del síndrome de Munchausen. Ella lastimaba a otros para atraer la atención hacia ella. Bobby Sue no completó su sentencia. Su último encuentro con la fatalidad fue en prisión, donde murió a causa de una infección. El hecho de que haya muerto en prisión fue algo muy justo para ella. Se argumenta que estas mujeres asesinas no eran conscientes de sus actos al momento de cometerlos y que de algún modo también son víctimas. Sylvia Sigrist se encontraba inmersa en un tormento que la volvió contra su dedicada madre. Christina Riggs quería proteger a sus hijos del mundo que ella encontraba aterrador. Y Bobby Sue necesitaba la atención que le negaron durante su niñez. Cada una tenía una motivación diferente, pero trágicamente las consecuencias fueron las mismas.